El mejor general de la historia, Alejandro Magno. ¿Quién no conoce o ha oído escuchar el nombre de Alejandro Magno, ya sean películas, series o libros? Es un personaje de esos que dan mucho que hablar, no solo por sus increíbles hazañas, sino también por su vida amorosa y familiar. ¿Conoces realmente a Alejandro Magno? Quédate hasta el final del vídeo para enterarte de eso y muchos más detalles sobre el gran general de Macedonia, Alejandro Magno. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, es uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la historia. Nacido en el año 356 a.C. en Pela, capital del reino de Macedonia. Alejandro fue educado por uno de los más grandes pensadores de la época, Aristóteles. Desde muy joven mostró un gran interés por la cultura y la filosofía griega, lo que lo influenció profundamente en su manera de pensar y actuar en la vida. A los 20 años, Alejandro sucedió a su padre en el trono de Macedonia, y se propuso cumplir su gran ambición, conquistar el mundo conocido de su época. Comenzó su campaña militar en el año 334 a.C., partiendo de la ciudad de Troya, con un ejército de 35.000 hombres. A lo largo de los siguientes 13 años, Alejandro conquistó un vasto imperio, que se extendía desde Grecia hasta Egipto, Persia e India. Una de las características más sobresalientes de Alejandro fue su capacidad para liderar a sus hombres y motivarlos en las batallas más difíciles. Era un líder carismático y valiente, que se destacaba por su audacia y su habilidad para tomar decisiones rápidas en situaciones extremas. También era un hombre culto y refinado, que admiraba la cultura y las artes, y que contó con la colaboración de importantes filósofos y artistas de la época. Otra de las facetas más interesantes de la personalidad de Alejandro Magno fue su actitud hacia los pueblos conquistados. A diferencia de otros conquistadores de su época, Alejandro respetó la cultura y las tradiciones de los pueblos que sometió, y trató de unificarlos bajo su gobierno sin imponerles su cultura o su religión. De hecho, Alejandro estaba interesado en aprender de las culturas que conquistaba, y contó con el apoyo de muchos líderes locales que vieron en él un gobernante justo y beneficioso. Sin embargo, a pesar de sus logros militares y culturales, la vida de Alejandro Magno estuvo marcada por la tragedia. Durante su campaña en Asia, Alejandro perdió a muchos de sus amigos y compañeros más cercanos, incluyendo a su gran amigo Hefestión, con quien compartió una relación tan estrecha que algunos historiadores han sugerido que podrían haber sido amantes. Además, la muerte de Alejandro a los 33 años en extrañas circunstancias ha dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. ¿Cómo fue su infancia? La infancia de Alejandro Magno es una etapa de su vida que ha sido objeto de muchas especulaciones e interpretaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, hay algunos detalles que se conocen con cierta certeza. Como os he comentado antes, Alejandro nació en el año 356 a.C. en la ciudad de Pela, capital del reino de Macedonia. Era el hijo del rey Filipo II y de la princesa Olimpia, hija del rey de Epiro. Desde muy joven, Alejandro recibió una educación excepcional. A los 7 años fue confiado a uno de los más grandes pensadores de la época, Aristóteles, quien se convirtió en su maestro y mentor. Según algunas fuentes, la relación entre Alejandro y su padre no fue siempre armoniosa. Filipo era un hombre violento y ambicioso que había llegado al trono a través de la fuerza y la astucia. Se sabe que tuvo varios hijos con diferentes mujeres, y que tuvo numerosas aventuras amorosas. Olimpia, por su parte, era una mujer muy influyente en la corte de Macedonia, y mantuvo una relación tensa con su marido. A pesar de estos conflictos familiares, Alejandro tuvo una infancia feliz y privilegiada. Como príncipe heredero, tuvo acceso a los mejores tutores y maestros de la época. Además de Aristóteles, recibió enseñanzas de otros filósofos y pensadores, así como de expertos en artes marciales y estrategias militares. Se sabe que Alejandro era un niño inteligente y curioso, que mostró un gran interés por la cultura y la filosofía griega desde muy temprana edad. También era un niño valiente y aventurero, que disfrutaba de los deportes y las actividades al aire libre. Por lo que cuentan otras fuentes, incluso participó en algunas batallas junto a su padre, lo que le permitió conocer de cerca el mundo de la guerra y la política. El imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno fue uno de los más grandes y poderosos de la antigüedad. Durante su corta pero intensa carrera militar, Alejandro conquistó varios territorios. A continuación te detallo cómo fue el imperio de Alejandro Magno de principio a fin. En el año 336 a.C., Alejandro ascendió al trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Desde el principio se propuso continuar la obra de su padre y llevar la hegemonía macedonia a nuevos horizontes.
En el año 334 a.C., Alejandro inició su famosa campaña militar hacia Asia, con un ejército de aproximadamente de 40.000 hombres. Cruzó el Helesponto y se enfrentó al ejército persa en la batalla de Granico, donde obtuvo su primera gran victoria. A partir de este momento, Alejandro comenzó una serie de campañas militares que lo llevarían a conquistar gran parte del imperio persa. En el año 333 a.C., se enfrentó al rey Darío III en la batalla de Isos, donde nuevamente salió victorioso. Alejandro continuó su avance hacia el sur, conquistando ciudades como Tiro y Gaza, en el año 332 a.C. Finalmente, en el 331 a.C., se enfrentó nuevamente a Darío III en la batalla de Gaugamela, donde obtuvo una aplastante victoria que le permitió controlar gran parte del territorio persa. Después de la victoria de Gaugamela, Alejandro avanzó hacia el este, conquistando ciudades como Babilonia, Susa y Persépolis. En el 327 a.C. llegó hasta la India, donde se enfrentó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. A partir de ese momento, Alejandro decidió regresar a Babilonia para consolidar su imperio. Sin embargo, su camino estuvo plagado de dificultades, como la rebelión de sus propios soldados en el 324 a.C. En el 323 a.C., Alejandro enfermó gravemente y falleció a la edad de 32 años. A su muerte, su imperio se encontraba en plena expansión y estaba formado por una serie de satrapías o provincias gobernadas por sus generales. Después de la muerte de Alejandro, sus generales se dividieron su imperio en varias partes, dando origen a los reinos helenísticos. El más importante de estos reinos fue el de los Ptolomeos, que se estableció en Egipto y gobernó hasta la llegada de los romanos en el año 30 a.C. Batallas más importantes. Alejandro Magno lideró muchas batallas importantes durante su corta pero intensa carrera militar. Algunas de ellas son: Batalla de Granico. Esta fue la primera gran batalla de Alejandro Magno en su campaña de conquista de Asia. Se enfrentó al ejército persa liderado por el sátrapa Memnón de Rodas. La batalla fue una gran victoria para Alejandro y le permitió asegurar el control del Helesponto y la costa de Anatolia. Batalla de Isos. Esta batalla se libró entre el ejército macedonio liderado por Alejandro y el ejército persa liderado por el rey Darío III. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro logró una victoria decisiva, capturando el campamento y la familia del rey Darío. Batalla de Gaugamela. Esta batalla se libró nuevamente entre Alejandro Magno y el ejército persa liderado por Darío III. La batalla fue uno de los mayores enfrentamientos de la historia antigua y terminó en una victoria decisiva para Alejandro, permitiéndole tomar el control de gran parte del territorio persa. Sitio de Tiro. La ciudad de Tiro era una fortaleza costera importante que obstaculizaba la ruta de Alejandro hacia Egipto. La ciudad estaba fuertemente fortificada y estaba protegida por la flota persa. Sin embargo, Alejandro pudo construir un dique que unió la ciudad con la costa y finalmente capturó la ciudad después de un largo asedio. Sitio de Gaza. La ciudad de Gaza era otra fortaleza importante que estaba en el camino de Alejandro Magno. La ciudad estaba bien fortificada y estaba protegida por un fuerte contingente persa. Sin embargo, Alejandro logró construir un terraplén que le permitió asaltar las murallas de la ciudad y finalmente tomarla después de un largo asedio. Batalla de Lidaspes. Esta batalla se libró entre el ejército macedonio liderado por Alejandro y el ejército indio liderado por el rey Poros. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro logró una victoria gracias a su ingeniosa táctica de flanqueo. La batalla que cambió la historia. La batalla de Gaugamela fue uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia y se considera como el enfrentamiento que cambió el curso de la misma. Se libró entre el ejército macedonio liderado por Alejandro Magno y el ejército persa encabezado por el rey Darío III. Se llevó a cabo el 1 de octubre del año 331 a.C. en la llanura de Gaugamela, en la actual Irak. En ese momento, Alejandro Magno había conquistado gran parte del imperio persa, pero aún había un gran ejército persa que se le oponía. Darío III había reunido a más de 200.000 soldados de todo su imperio, incluyendo a unidades de élite como los Inmortales, para enfrentarse al ejército macedonio. El ejército de Alejandro estaba compuesto por alrededor de 50.000 soldados, pero estaban mejor entrenados y equipados que sus oponentes. Alejandro decidió utilizar una táctica de flanqueo para derrotar al ejército persa. Colocó su caballería en ambos flancos y avanzó con su infantería en el centro, formando una especie de pinza. Cuando las líneas se encontraron, Alejandro dio la orden a su caballería de cargar hacia el centro del ejército persa. La maniobra fue arriesgada, pero resultó exitosa, ya que su caballería logró penetrar en las líneas persas y dividir su ejército en dos partes. Mientras tanto, la infantería macedonia logró avanzar en el centro y luchar contra las unidades persas que se les presentaron.
la caballería persa trató de flanquear a los macedonios, pero la caballería de Alejandro logró neutralizarlos y cortar sus líneas de suministro. La victoria de Alejandro fue contundente. Se estima que el ejército persa sufrió unas 40.000 bajas, mientras que el ejército macedonio sufrió alrededor de 5.000. A pesar de que Darío III logró escapar de la batalla, su ejército estaba destrozado y ya no representaba una amenaza para Alejandro Magno. La batalla de Gaugamela cambió nuestra historia. Con la victoria, Alejandro se convirtió en el gobernante indiscutible de todo el imperio persa, lo que lo convirtió en uno de los líderes militares más poderosos de su época. Además, esta victoria allanó el camino para la conquista de Asia Central y la creación de un vasto imperio macedonio que abarcaba gran parte del mundo conocido en ese momento. Esta batalla también es notable por el uso de tácticas militares innovadoras por parte de Alejandro Magno. Su maniobra de flanqueo y carga de caballería hacia el centro del ejército persa se convirtió en un modelo para las futuras batallas. La victoria de Alejandro Magno en Gaugamela es una de las más famosas de la historia y sigue siendo objeto de estudio y admiración para los historiadores y los militares de todo el mundo. ¿Era bisexual? La vida amorosa de Alejandro Magno ha sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de la historia, pero hay poca evidencia histórica que nos permita conocer con certeza los detalles de sus relaciones románticas. Se sabe que Alejandro se casó 3 veces a lo largo de su vida y que tuvo relaciones sentimentales con varias personas, tanto hombres como mujeres. Su primera esposa fue una princesa macedonia llamada Roxana, a quien conoció en el 327 a.C. Durante su expedición en la India, Alejandro se enamoró de una princesa llamada Barsine, también conocida como Estateira, hija del rey persa Darío III. Se cree que tuvo un hijo con ella llamado Heracles. Además de sus esposas y amantes conocidas, se sabe que Alejandro también tenía una relación cercana con su amigo y general Hefestión. Se ha especulado que su relación fue más allá de la amistad y que posiblemente tuvieron una relación amorosa. Aunque no hay evidencia sólida para confirmar esto, algunos historiadores sugieren que el amor de Alejandro por Hefestión fue una parte importante de su vida y que posiblemente influyó en sus decisiones y acciones. En cuanto a la pregunta de si Alejandro era bisexual, es difícil hacer una afirmación categórica, ya que la noción de orientación sexual tal como la entendemos hoy en día no existía en la antigua Grecia. En la cultura griega, la atracción hacia personas del mismo sexo no se consideraba necesariamente una categoría separada de la atracción hacia personas del sexo opuesto. En cambio, la sociedad griega enfatizaba la importancia del amor entre hombres, que se veía como una forma de camaradería y de fortalecer los lazos entre los guerreros. Los historiadores creen que la relación entre Alejandro y Hefestión fue en parte moldeada por esas ideas griegas de amor entre hombres. En conclusión, la vida amorosa de Alejandro Magno sigue siendo objeto de especulaciones y teorías, pero lo que sí está claro es que tuvo relaciones sentimentales tanto con hombres como con mujeres. ¿Cómo fue su muerte? La muerte de Alejandro Magno es un tema que ha generado muchas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos. Aunque la causa exacta de su fallecimiento sigue siendo un misterio, hay varias teorías que tratan de explicar lo que pudo haber sucedido. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 a.C., a la edad de 32 años. Su muerte fue repentina e inesperada, y según los informes históricos, fue precedida por varios días de fiebre y malestar. En las semanas previas a su muerte, Alejandro había estado planeando una nueva campaña militar para conquistar Arabia, y estaba ocupado preparando a sus tropas para la expedición. Según esta teoría, Alejandro podía haber sido envenenado. Los historiadores antiguos, incluyendo a Plutarco, escribieron que el rey había sido envenenado por uno de sus propios generales, Casander, aunque esta teoría ha sido ampliamente desacreditada. Otras teorías sugieren que la muerte de Alejandro fue causada por una enfermedad o una infección. Una de las explicaciones más populares sobre la causa de su muerte es la teoría de que sufrió un golpe de calor o una fiebre alta que causó su fallecimiento. Según esta teoría, Alejandro había estado expuesto al sol durante demasiado tiempo mientras preparaba su expedición a Arabia, lo que habría provocado una deshidratación y un golpe de calor. Otra teoría sugiere que la muerte de Alejandro fue el resultado de una enfermedad renal crónica, que habría sido agravada por sus hábitos de consumo de alcohol. Según los informes históricos, Alejandro bebía con frecuencia y en grandes cantidades, lo que habría afectado su salud en general y sus riñones en particular. En cualquier caso, la muerte de Alejandro Magno fue un evento trágico que tuvo un impacto significativo en la historia del mundo antiguo. Su legado como conquistador y líder militar sigue siendo recordado y estudiado hasta el día de hoy. ¿Qué efectos sucedieron tras su muerte? La muerte de Alejandro Magno tuvo una serie de efectos significativos en el mundo antiguo. A continuación te cuento algunos de los principales. Desintegración del imperio. La desintegración del imperio de Alejandro Magno después de su muerte en el 323 a.C. fue un proceso complejo y largo que se extendió durante varias décadas.
El imperio que Alejandro había construido se extendía desde Grecia y Macedonia hasta la India y Egipto, y estaba formado por una serie de reinos y satrapías. Sin embargo, después de la muerte de Alejandro, no quedó ningún heredero legítimo que pudiera gobernar el imperio, lo que llevó a una lucha por el poder entre sus generales y sucesores. Esta lucha por el poder se conoció como las Guerras de los Diácodos, que duraron más de 40 años y resultaron en la fragmentación del imperio en varios reinos más pequeños. Los principales sucesores de Alejandro Magno fueron los diácodos, los generales y los líderes militares que habían servido bajo su mando. Los más importantes eran Ptolomeo I, que gobernó Egipto, Seleuco I, que fundó el imperio seleucida en el territorio persa, y Antígono Monoftalmos, que controlaba gran parte de Asia Menor. Cada uno de estos diácodos intentó expandir su propio reino a expensas de los demás, lo que llevó a una serie de guerras civiles y conflictos que duraron décadas. Las luchas por el poder a menudo involucraban grandes ejércitos y batallas sangrientas. El imperio macedonio, originalmente formado por Alejandro Magno, se dividió en 3 reinos principales: el reino tolemaico en Egipto, el reino seleucida en Persia y el reino de Macedonia en Grecia y los Balcanes. A medida que estos reinos se desarrollaron, también surgieron otros reinos más pequeños, como el reino de Pérgamo en Asia Menor y el reino de Bactria en Asia Central. Luchas internas por el poder. Las luchas internas por el poder después de la muerte de Alejandro Magno comenzaron inmediatamente, ya que, como os he dicho antes, no había un claro heredero, y muchos de sus generales estaban ansiosos por tomar el control del vasto imperio que había construido. Los principales generales de Alejandro rápidamente comenzaron a competir por el poder, lo que llevó a una serie de guerras civiles y conflictos que duraron muchas décadas. El primer diácono en tomar el control fue Pérdicas, quien fue nombrado regente del imperio hasta que se encontrara un heredero legítimo. Sin embargo, Pérdicas pronto fue asesinado y los generales restantes comenzaron a luchar por el control. El general Antípatro se convirtió en el gobernador de Macedonia y encabezó una coalición de diácodos que se unieron contra el general rebelde, Antígono Monoftalmos. Sin embargo, Antígono derrotó a la coalición en la batalla de Ipsos, en el 301 a.C., lo que llevó al establecimiento del reino seleucida en Persia y Asia Menor. Mientras tanto, en Egipto, el general Ptolomeo se había declarado a sí mismo faraón y había establecido el reino tolemaico. En el 276 a.C., Antígono Gonatas, hijo de Demetrio I Poliórcetes, recuperó Macedonia y estableció el reino de Macedonia. A pesar de estas divisiones territoriales, las luchas internas continuaron, con constantes conflictos entre los diferentes reinos y sus gobernantes. Uno de los conflictos más famosos fue la guerra siria, entre el reino seleucida y el reino tolemaico, que duró desde el 274 a.C. al 168 a.C. Además, la inestabilidad política y la falta de un gobierno centralizado permitieron a otras potencias como Roma expandirse y tomar el control de algunas de las áreas del antiguo imperio de Alejandro. Roma anexó Egipto en el 30 a.C., poniendo fin al reino tolemaico y estableció una presencia duradera en la región. Cambio en el equilibrio de poder. Durante siglos, las ciudades-estado griegas habían luchado por el control de la región del Mediterráneo oriental. Pero el imperio de Alejandro cambió todo eso al establecer un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Algunos de estos cambios en el equilibrio de poder son: ascenso del reino seleucida. Antíoco I Soter, uno de los sucesores de Alejandro, se declaró rey del imperio seleucida en el 305 a.C. Este reino se extendía desde Anatolia hasta la India, y aunque nunca recuperó la unidad que había existido en el imperio de Alejandro, se convirtió en una de las principales potencias del mundo antiguo. Establecimiento del reino tolemaico. Ptolomeo I Soter, otro de los diácodos, se declaró faraón en Egipto y estableció el reino tolemaico en el 305 a.C. Este reino se convirtió en un importante centro cultural y comercial y sobrevivió hasta que fue conquistado por los romanos en el 30 a.C. Desarrollo de la cultura helenística. Con la expansión del imperio de Alejandro y la posterior fragmentación, la cultura griega se extendió por todo el mundo antiguo. Esta cultura helenística se caracterizaba por la fusión de la cultura griega con otras culturas locales, y se convirtió en un importante legado de la época. Ascenso del Imperio Romano. La desintegración del imperio de Alejandro permitió a Roma expandirse y tomar el control de varias áreas importantes. En el 146 a.C., Roma conquistó Grecia y puso fin a la era de la ciudad-estado griega. Esto allanó el camino para que Roma se convirtiera en la potencia dominante en el Mediterráneo y más allá. Difusión de la cultura griega. La difusión de la cultura griega, conocida como la era helenística, fue un proceso largo y complejo que se extendió por varios siglos y abarcó una amplia área geográfica. La expansión del imperio de Alejandro Magno
llevó a la propagación de la cultura griega por todo el mundo antiguo, y la posterior fragmentación del imperio permitió que la cultura griega se fusionara con otras culturas locales. Esto condujo a la creación de una cultura híbrida, conocida como cultura helenística, que combinaba elementos de la cultura griega con las culturas locales de las áreas conquistadas por Alejandro y sus sucesores. Algunos de los principales factores que contribuyeron a la difusión de la cultura griega en la era helenística incluyen la fundación de nuevas ciudades. Durante su campaña de conquista, Alejandro Magno fundó numerosas ciudades en todo el mundo antiguo, muchas de las cuales se convirtieron en importantes centros de cultura y comercio. Estas ciudades eran típicamente establecidas con una estructura griega, incluyendo templos y teatros, lo que ayudó a difundir la cultura griega. La creación de la Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo I Soter, uno de los diáconos y fundador del reino ptolemaico en Egipto, estableció la Biblioteca de Alejandría, que se convirtió en uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. La biblioteca contenía una amplia gama de textos, muchos de ellos griegos, y atrajo estudiosos y escritores de todo el mundo antiguo. El comercio. La expansión del comercio durante la era helenística permitió que la cultura griega se difundiera aún más lejos. Los comerciantes griegos y los mercenarios se establecieron en muchos lugares del mundo antiguo, llevando consigo su cultura y costumbres. La educación. Durante la era helenística, la educación se convirtió en un elemento importante de la cultura griega. Las escuelas de filosofía, matemáticas y otras disciplinas atrajeron a estudiantes de todo el mundo antiguo, lo que ayudó a difundir la cultura griega. El arte. El arte griego, especialmente la cultura y la arquitectura, tuvo un gran impacto en las culturas locales del mundo antiguo. Los monumentos y edificios griegos se construyeron en todo el mundo antiguo, y muchos de ellos todavía existen hoy en día. Desarrollo de la ciencia y la filosofía. El periodo helenístico fue una época de gran avance en la ciencia y la filosofía. Muchos de los principales filósofos y científicos de la antigüedad, como Aristóteles, Euclides, Ptolomeo y Arquímedes, vivieron y trabajaron durante este periodo. A continuación os comento algunas de las principales contribuciones de la era helenística al desarrollo de la ciencia y la filosofía. La filosofía estoica. La filosofía estoica fue una de las principales corrientes filosóficas de la era helenística. Los estoicos creían en la importancia de la razón, la virtud y la aceptación del destino. El estoicismo influyó en la filosofía romana y tuvo un impacto duradero en la filosofía occidental. La filosofía epicúrea. La filosofía epicúrea se centraba en la búsqueda del placer y la felicidad. Los epicureos creían que el placer y la felicidad se lograban a través de la eliminación del dolor y el miedo, y la satisfacción de las necesidades básicas. La filosofía epicúrea también tuvo un impacto duradero en la filosofía occidental. La geometría euclidiana. Euclides, uno de los matemáticos más importantes de la antigüedad, escribió Los Elementos, un tratado de geometría que sigue siendo una de las obras más influyentes de la historia de las matemáticas. La astronomía tolemaica. Ptolomeo, un astrónomo y matemático de la era helenística, escribió el Almagesto, un tratado de astronomía que fue la obra más influyente de la astronomía occidental durante más de 1000 años. Ptolomeo también hizo importantes contribuciones a la geografía y la cartografía. La física aristotélica. Aristóteles, uno de los filósofos y científicos más influyentes de la antigüedad, hizo importantes contribuciones a la física, la biología y la filosofía. Su filosofía natural influyó en la ciencia occidental durante siglos. La ingeniería y la tecnología. La era helenística también fue un periodo de gran avance en la ingeniería y la tecnología. Los antiguos griegos construyeron monumentos y edificios impresionantes, como la Biblioteca de Alejandría y el Faro de Alejandría. También desarrollaron máquinas y tecnologías avanzadas, como la catapulta, el reloj de agua y el sistema de tornillo de Arquímedes. Influencia en la religión. La influencia de la era helenística en la religión fue significativa y compleja. Durante este periodo, la cultura griega se extendió por todo el mundo conocido, lo que dio lugar a una serie de fusiones y sincretismos religiosos. En Grecia, la religión se centraba en la adoración de los dioses olímpicos, que eran una serie de deidades antropomórficas con personalidades y habilidades específicas. Sin embargo, durante la era helenística, la religión griega comenzó a evolucionar y a mezclarse con las creencias de otras culturas. Una de las formas en la que la religión griega se difundió durante este periodo fue a través del culto a los dioses egipcios. Los griegos adoptaron y adaptaron a algunos de los dioses egipcios, como Isis y Osiris, a su propio panteón de dioses. Además, los griegos construyeron templos y santuarios en Egipto, lo que ayudó a difundir aún más la religión griega. Otro ejemplo de sincretismo religioso durante la era helenística fue el culto a Serapis.
Serapis era una deidad creada a partir de la fusión de los dioses griegos y egipcios, y se convirtió en una de las principales deidades del imperio helenístico. Además, el judaísmo y el cristianismo también se vieron influenciados por la cultura helenística. Muchos judíos y cristianos vivían en áreas controladas por los griegos, y algunos adoptaron prácticas y creencias griegas. Por ejemplo, la traducción del Antiguo Testamento al griego, conocida como la Septuaginta, ayudó a difundir la religión judía en todo el mundo helenístico. A pesar de todas estas controversias y efectos tras su muerte, no cabe duda que la figura de Alejandro Magno sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas hoy en día. Su capacidad para liderar a sus hombres, su audacia y su amor por la cultura y las artes han sido destacados por muchos pensadores y líderes a lo largo de la historia, convirtiéndolo en uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de la historia de la humanidad. Coméntame abajo. ¿Crees que la batalla de Gaugamela cambió la historia? ¿Crees que Alejandro Magno es el mejor general de todos los tiempos? Seguro que me dejo más detalles que faltan por comentar sobre el gran general Alejandro Magno, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!